Muy buenas noches, bienvenidos en esta tarde de domingo, donde una vez más estamos llevando este mensaje con el propósito de que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dice el Salmo 146, versículo 9. Salmo 146, versículo 9, dice así: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Repito ese versículo, Salmo 146, alabanza por la justicia de Dios. Y dice su versículo 9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Oramos, Padre. Estamos muy agradecidos por tu presencia en medio nuestro, por tu fidelidad, porque tú nos sostienes, porque grandes son tus misericordias cada día. Que en cada uno de nuestros hogares en esta tarde, noche dominical, tu palabra llegue y que en cada uno de nuestros corazones sean sensibles a tu voz, a tu palabra, y bajo la guía del Espíritu Santo podamos estar dispuestos para recibir tu santa palabra. Quedamos en tus manos, oh Dios, dándote gracias porque nos has cuidado y porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén. En esta tarde, noche, continuamos con nuestro tema redención total, y estamos hablando de dos mujeres muy virtuosas que encontramos en el libro de Ruth, y son ellas Noemí y Ruth. En esta segunda parte de este tema seguimos hablando de ellas. Estamos en la línea de la redención total de estas dos mujeres viudas. Y dividimos esta parte de este tema. Vamos a necesitar otro con el título de Ruth ejerce su derecho. Nos ubicamos en el capítulo 2 del libro de Ruth. Capítulo 2 del libro de Ruth. Del 1 al 23. Y dice la palabra de Dios: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo
y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Los resultados de su labor de espigar lo encontramos en estos versículos del 4 al 17. Y dice el versículo 4: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tus padres y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo: a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra:
¿dónde has segado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Qué maravilloso pasaje encontramos en este libro de Ruth. Y quiero decirles que en este capítulo Ruth ejerce su derecho. Y cuando digo Ruth ejerce su derecho, van a surgir dos preguntas. ¿A cuál derecho se refiere si Ruth es una desconocida en aquel lugar? ¿Cómo es posible que una mujer migrante reclame derechos en una región extraña? Otros podrán decir: ¿pero por qué el pastor habla de derechos de Ruth? Si en mi Biblia dice: Ruth recoge espigas en el campo de Booz, capítulo 2. Respuesta: en las leyes divinas, el Dios soberano ha establecido una serie de leyes para beneficios de su pueblo. Y quien tiene contacto con este manual, que es la Biblia, y conoce de ellas, recibe los beneficios legales, y estos se encuentran inmersos en esas leyes de santidad y de justicia establecidas en su palabra. Ejemplo: en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 9 y 10. Levítico 19, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. No rebusques todas las uvas de tu viñedo, ni recojas las uvas caídas. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy Jehová el Señor, el Dios de ustedes. Y dice también en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 19 al 22. Deuteronomio 24, 19 al 22. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes, o algún huérfano, o alguna viuda, a fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Versículo 20.
cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenla para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Es como cuando oímos decir: comuníquese, publíquese y cúmplase. Ante este contexto, Levítico 19 y de Deuteronomio 24, entonces nos vamos al texto de Ruth en el capítulo 2, versículo 2 al 10, para finalizar las respuestas a las dos preguntas iniciales. Entonces, Ruth tenía derecho a espigar por decretos estatutarios en los artículos señalados, Levítico y Deuteronomio. Eso se había convertido en ley para el extranjero, las viudas, los huérfanos. Y mire que en el versículo 2:2 dice: y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Por estas palabras pronunciadas por estas dos mujeres viudas, Noemí y Ruth, podemos darnos cuenta, primero, del conocimiento y confianza que estas dos mujeres tenían en la palabra de Dios. Segundo, del amor que había entre estas dos mujeres, Noemí suegra, Ruth nuera, cuando le dice: te ruego. Estas dos palabras, te ruego, evidencian mucho del respeto, consideración, sujeción que ambas mujeres experimentaban. Es aquí cuando quiero recordar algo como para nosotros no seguir cometiendo los mismos errores. Estamos hablando de Noemí, suegra, y estamos hablando de Ruth, nuera de Noemí. No entiendo por qué algunos predicadores temerosos de Dios hacen humor en contra de las suegras. Están predicando un mensaje y encuentran un tema como el que estamos compartiendo y se aprovechan para lanzar frases jocosas atacando a las suegras. Y la primera pregunta que yo me hago es: ¿ellos no tienen madre? Porque si yo hablo mal de la suegra, de mi suegra, la madre de mi esposa, es posible que alguien hable mal en contra
de mi señora madre. Entonces son cosas que no entiendo y se ríen por lo que dicen en algunos momentos. Seguimos. Había una excelente relación de amistad y las promesas y bendiciones de Dios son para los hijos obedientes. En estas dos mujeres había una excelente relación de amistad y las promesas y bendiciones de Dios son para los hijos obedientes. Recordemos que hay hijos obedientes e hijos desobedientes, hijos de Dios e hijos del diablo. La pregunta es, ¿cuál de ellos o en cuál de ellos estamos nosotros? Sigo con el versículo 3 de capítulo 2 de Ruth. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Aquí hay unas palabras claves en este versículo 3. Dice, fue, espigó y aconteció. Espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Se acuerda usted de aquel versículo en Proverbios 16:7? Proverbios 16:7, que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Palabra clave en este versículo es la palabra agradable. Así que nunca esperemos que Dios ponga a nuestros enemigos en paz con nosotros si antes en nosotros no hay una relación de amistad, amor, obediencia, de sujeción con Dios. Y ese mismo versículo, Proverbios 16:7, lo leo en la versión Dios habla hoy, dice así: cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Y en la Nueva Versión Viviente dice, ese mismo versículo, cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Entonces eso quiere decir que nosotros, hombres y mujeres de Dios, nuestros caminos deben ser agradables ante Dios. Y repito, nunca esperemos que Dios ponga a nuestros enemigos en paz con nosotros si antes en nosotros no hay una relación de amistad, no hay caminos agradables, no hay ese amor, no hay esa obediencia y esa sujeción con Dios. Cuando nosotros nos sometemos a los decretos de Dios, a la palabra de Dios, se producen resultados. Vemos que en el recorrido de Ruth se encuentra con Booz. Y ese Booz era el pariente redentor de estas dos mujeres, tanto de Noemí como de Ruth.
en ese recorrido, Ruth empieza a ser protegida por Booz. Y asimismo, Booz provee para Ruth. Eso quiere decir que en nuestros días se producen resultados similares cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, Salvador y Redentor. Él nos protege, Él nos provee, Él suple nuestras necesidades, Él llena nuestros vacíos. En el versículo 5 encontramos que dice la palabra: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y nos damos cuenta en el versículo 6 que el criado empieza a contar la forma en que aquella mujer había llegado. Y él dice que es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces, nos damos cuenta que en estos versículos 6 al 16 nos damos cuenta de la bienvenida que da Booz a Ruth, de los privilegios que le concede y asimismo la forma en que la protege. Entonces, con esto nos damos cuenta que la bondad de Booz excedía a los derechos legales de Ruth, porque no solo le permitió espigar por donde los segadores iban pasando, sino que autorizó a sus trabajadores que dejaran caer intencionalmente algunos manojos para que ella los pudiese recoger, porque prácticamente caían estando ya ahí en el suelo. La ley era que no se debían de recoger. Esto no es casualidad, es porque Dios nos ha prometido vida y vida en abundancia. Ruth espigó, dice el versículo 17. Versículo 17, espigó en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Entonces ella tomó o recibió del fruto de su trabajo. Luego, versículo 18, dice que lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Y en el versículo 19 vemos a Noemí glorificando a Dios y recordándole a Ruth que la redención estaba a la puerta. Pero había dos hombres con derechos de redimir, uno conocido solamente como fulano, como lo veremos más adelante. Versículo 20.
Ruth 2:20. Dice en este versículo: y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Es esta la misma mujer que llegó al pueblo diciendo: llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, como lo leímos en el mensaje pasado en Ruth 1:20. Es esta la misma mujer que dijo: el Todopoderoso me ha afligido, Ruth 1:21. Claro que sí, es la misma mujer. Pero ahora ella puede ver más claramente el plan de Dios y cómo las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. En este capítulo 2 de Ruth encontramos 4 cosas que eran requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir. En este capítulo 2 de Ruth encontramos 4 cosas que eran requeridas para que un pariente cercano pudiera redimir. Una, debía de ser de cercano parentesco. Debía ser de cercano parentesco. Ahí en el capítulo 3, que vamos a ver en la próxima, dice en los versículos 12 y 13: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Repito el versículo 13, dice: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Otra cosa que se debía de tener en cuenta para ser redimido era que aquel pariente cercano estuviera en la capacidad de redimir. Encontramos en el capítulo 2, en el versículo 1, que Booz era rico de familia. Se necesitaba de una persona que tuviese riquezas para redimir. Y aquel otro pariente cercano, al cual solamente le nombra como fulano, estaba en iguales condiciones que Booz para redimir. Una tercera cosa de tener en cuenta para redimir era que ese pariente cercano o redentor debía estar dispuesto a redimir. Y una cuarta es que la redención fue completa
cuando el precio fue pagado por completo. Entonces, la palabra redención en la Biblia es un concepto de la doctrina cristiana que se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo para, con su pasión y muerte, salvar a la humanidad y abrirle las puertas del reino de los cielos que habían sido cerradas por el pecado de la desobediencia de Adán. En este sentido, Jesucristo, muerto en la cruz, es considerado el redentor de los hombres. La redención así es entendida, es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Dice la Biblia al respecto: en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. Como redención se denomina también la acción y efecto de redimir. En este sentido, puede referirse a la liberación de personas de alguna condición, esclavitud, prisión, de una situación, un vejamen, un dolor, un castigo, o de una obligación o compromiso, una deuda, una hipoteca. Aquel fulano era el pariente más cercano para redimir, pero se rehusó a hacerlo porque no quería que su heredad fuese perjudicada. Él, al darse cuenta del compromiso que debía de asumir con aquella mujer, declina a ese derecho de redimir y cede el turno al otro pariente cercano, que es vos. En lo largo de nuestra vida aparece un fulano dispuesto a obtener nuestra heredad, pero cuando en la letra menuda se da cuenta que su heredad se afecta por carecer de amor redentor, rechaza esta parte, porque él no puede dar de lo que no tiene. En cambio, Jesús, el pariente más cercano nuestro, lo pagó todo para darnos redención total. Jesucristo es nuestro redentor. Jesús es nuestro pariente más cercano a través de la encarnación, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Jesús es nuestro pariente redentor. Solo Él tiene el derecho, el poder, el amor para redimirnos. Gracias a Dios, Él tiene el derecho de redimir todo lo que hemos perdido. Así que rescatemos de estas mujeres viudas sus ejemplos de valores, de temor a Dios y de obediencia a la palabra. Ruth es vista como la espigadora. Pero ¿cuál es el significado de espigar? Debemos recordar que el primer capítulo termina con esta palabra: llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí y Ruth se encontraban en medio de la abundancia, pero la cosecha, aunque sea muy abundante, no puede satisfacer a los hambrientos si no es antes recogida. Segadores y espigadores deben hacer su trabajo. Si no, morirán de hambre aún en medio de la abundancia. Al espigar, Ruth se apropia de las ricas provisiones puestas a su disposición
por el Señor de la cosecha, tanto para sus propias necesidades como para las de su suegra Noemí. Así que podemos ver las cualidades que hicieron de Ruth una buena espigadora. Y estas cualidades son, primero, un espíritu humilde y sumiso. Porque esta mujer dijo a su suegra: te ruego que me dejes ir al campo. Te ruego. Es como si le estuviese suplicando para que le diese el permiso para ir a trabajar. Asimismo, cuando llega a aquel campo, Ruth pidió al mayordomo de los segadores y le dijo: te ruego que me dejes recoger. Entonces nos damos cuenta que no actuaba de manera independiente frente a los que eran de mayor edad y experiencia que ella. No menospreciaba las directrices y los consejos, no tenía una voluntad indómita que la hubiese conducido a hacer lo que le pareciese bien a sus propios antojos. En segundo lugar, Ruth se caracterizaba por la diligencia. Como lo leemos en el versículo 7, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Luego en el versículo 17 dice: espigó pues en el campo hasta la noche. Y en el libro de Hebreos 6:12 se nos exhorta a la solicitud y agrega así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que para heredar las promesas necesitamos imitar a hombres y mujeres como Ruth, imitar esa fe, esa paciencia, esa constancia que les caracteriza. En tercer lugar, Ruth era perseverante. No era diligente un día y perezosa al día siguiente, sino que estuvo pues junto con la criada de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Día tras día fue a espigar hasta terminar las dos siegas, las dos cosechas. Y finalmente es responsable. Leemos que Ruth desgranó lo que había recogido, versículo 17, 2:17. No es suficiente espigar la cebada y el trigo, es necesario desgranarlo. Cuando usted desgrana el trigo, está demostrando el valor de ese grano y que sumados unos con otros adquieren el valor de la unidad, el aprecio por el precio dado o pagado o redimido. Terminamos este mensaje en esta noche resaltando dos cosas también importantes. Entre las cualidades de Ruth anotamos amor y compromiso, constancia, humildad para trabajar, trabajadora respetuosa, mujer de templanza, mujer responsable, mujer fiel y leal, mujer obediente, mujer sumisa a la ley de Dios,
mujer de valores eternos, mujer paciente. Y asimismo, podemos darnos cuenta que Ruth rompió las maldiciones siguientes: amargura por dulzura, rechazo por una vida de aceptación o estimación, pobreza por una vida de riqueza, inferioridad por una vida de privilegios, desamor por amor, tristezas por alegría, maldición por bendición, exilio por refugio, escasez por abundancia y desprecio por estima, por aprecio y por amor. Esta no es solo la historia de una suegra y su nuera, sino una historia de verdadero amor. El amor que salva, el amor que redime, como el amor de nuestro Padre Dios al enviar a Jesús, su Hijo, para salvarnos, para redimirnos del pecado, para darnos la vida eterna y conocerle a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para el próximo domingo, Dios mediante, estaremos trabajando el tercer tema, que es la redención total tanto de Noemí como Ruth. Terminamos orando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas dos mujeres. Y gracias por el privilegio dado a esta mujer, que uno de los libros de la Biblia lleve su nombre. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios misericordioso, compasivo. Gracias porque tú lo has preparado todo para redimirnos. Y estamos muy agradecidos por lo que tu Hijo Jesucristo hizo al morir en la cruz para darnos redención total. Es por eso, Dios, que bendecimos tu santo nombre y te decimos gracias, oh Dios, por amarnos. Gracias, oh Dios, por cuidarnos. En tus manos están las viudas, los huérfanos, para que conforme a tu santo propósito, mediante la guía del Espíritu Santo, ellos, ellas, sean dirigidos por el Espíritu Santo y puedan reconocer que necesitan de un Dios redentor y que necesitan humillarse ante tu presencia, ser obedientes, humildes y sumisos ante ti. Y seguimos orando por los médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, los que hacen el aseo en las clínicas, hospitales y centros de salud, los vigilantes, para que por tu infinita misericordia sean guardados y preservados de todo contagio del virus. Padre Santo, derrama tu bendición sobre ellos y sobre sus familias, y guárdales y líbrales y redímeles de todo mal. Gracias, oh Dios, por tu palabra y por lo que hemos aprendido de estas dos mujeres viudas a la puerta de la redención total. En el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén, amén y amén.
El Señor nos continúe bendiciendo.